Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante, retocando el tema de los Nephilim. Quedó algo en el tintero ahí y ah, para que vean lo serio de esto y lo oculto también que la élite mundial se ha encargado de ocultar toda esta evidencia, que lo sabían los esenios, lo saben muchos catedráticos, y hoy vamos a ver un pasaje muy especial y hablarte de un personaje que es bien famoso y que este personaje lo han querido aislar de la Torre de Babel, pero que pertenece a la Torre de Babel. Y vamos a hablar sobre la Torre de Babel en sí, ¿ok? Hay una actualización profética en esta noche y vamos a hablar sobre eso. Génesis 10.1. El título del mensaje, la Torre de Babel, Nimrod y Gilgames o Gilgames, ¿ok? Y en un orden mundial. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Atención con esto porque esto es muy importante. De estos tres hijos de Noé, se pobla nuevamente la tierra, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahí está clarito. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madán, Tubal, Meset, Tira. Los hijos de Gomer, Akenaz, Rifat, Togarma. Los hijos bueno, los hijos de Sem y los hijos de uh, Noé, Sem y Cam son muy importantes porque a través de estas tres familias que se esparcen, por ejemplo, los hijos de Sem son todos los que habitan en la parte desde Turquía hacia la península del Golfo Pérsico, ¿ya? Ahí se incluyen los árabes, todo eso, ¿ok? Lo de Sem, donde está Israel, ¿ya? Eh, los de Jafet vendría siendo los hijos que se fueron a Europa, todo lo que es Europa, ¿ok? Esa es la descendencia de Jafet. Para que me entiendan un poquito. Y los hijos de Can es todo lo que son los países africanos, todo lo que es la raza negra. De hecho, Nimrod quiere decir el rebelde, pero también en el idioma acadio quiere decir el quemado por el sol o el negro. ¿Ok? La descendencia negra. Can. De la maldición de su padre, Noé. ¿Ok? Ahora, eh, pasaje clave. Pasaje clave. Verso 6. Los hijos de Can, Cus, Raín, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabda, Rama, Sateca. Y los hijos aztecas, atención con eso. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, atención, el primer poderoso en la tierra. Y mira el detalle que da sobre Nimrod. Atención con Nimrod, que es hijo de Cus, y Cus viene de Can, es descendiente de Can, ¿ya? A quien, o Canaán, a quien Noé maldijo. O sea que Nimrod ya vendría con una simiente maldita. ¿Por qué? Porque Nimrod, ¿no es cierto?, pertenece a la línea de Caín también. ¿Ok? A la línea de Caín. Ahora, esto es bien importante porque mira el detalle que da la Biblia sobre Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice a sí mismo, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Esto delante de Yahweh, en el hebreo, en el paleo hebreo, quiere decir en contra de Yahweh. ¿Ok? Llegó a ser poderoso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Este fue poderoso en la tierra, fue un poderoso, y vamos a ver quién era, ¿ok? Este fue vigoroso cazador, no solamente cazaba bestias, que esto es interesante, sino que también era cazador de leones, y era cazador de hombres, cazaba a los hombres. Por eso que Nimrod aquí en la Biblia es el primer rebelde
el primer rebelde maldito, primer anticristo sobre la tierra. Attention, please, con eso, ¿ok? El primer anticristo, y te voy a decir por qué, en la tierra. Por eso es que es importante que estudiemos Nimrod, ¿ok? Dice, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, en contra de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Dice, fue el comienzo de su reino Babel, como, qué interesante la línea que tiene Nimrod con Caín, porque Caín también fue constructor de ciudades, pero sin Dios. Este también construye ciudades. Y atención con esto, que es un detalle interesante. Este fue vigoroso, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, de ahí que viene Babilonia. Es decir, Nimrod es el fundador de Babilonia. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque este sistema demoníaco, este sistema babilónico que comenzó aquí con Babilonia, él reestructuró una ciudad, la llenó de paganismo, la llenó de adoración a sí mismo. Aquí empieza la astrología, aquí empieza la matemática, aquí empieza una ley, los primeros códigos civiles de ley comienzan en Babilonia, pero sin Dios, todo sin Dios. Una ciudad que tenía a un rey como Dios, ¿ya? Y construyó ciudades, era constructor de ciudades, de pirámides. Construyó Babilonia, por eso es que la Biblia habla del juicio de Babilonia, ¿se acuerdan? Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera, ¿de dónde nace? De Babilonia. Y lo último que Dios castiga es Babilonia. Entonces, es decir que hay muy poca información de Nimrod, porque si hablamos de Babilonia y la gran ramera, que ya lo hemos estudiado, hay poca información sobre quién fue Nimrod. Y no es para menos, porque Nimrod es el fundador de nada menos que de Babilonia, la que Dios condena en el tiempo final, del sistema espiritual corrompido. Entonces, por eso es que es interesante que yo les hable de Nimrod, porque aquí hay gato encerrado, y déjame decirte que Nimrod, la información que tienen los masones es sorprendente. La información que manejaban las civilizaciones pasadas, como los incas. Si yo te digo que los incas, que los mayas, que los aztecas estaban conectados con Nimrod, tremenda revelación para esta noche. Y si te digo que en orden mundial ahora los cultos que hay de la élite mundial celebran y adoran a Nimrod en secreto, ¿qué tal te parecería? Por eso que es interesante estudiar de Nimrod. Dice, fue el comienzo de su reino Babel, Erech, acá. Los masones son arquitectos, le sirven al dios de la arquitectura, pero sabemos que es el mismo Lucifer, al Gau, constructores, albañiles. Mira, este es constructor, albañil, construyó Babel, Erech, Acab, Cabne, la tierra de Sinar, en la tierra de Sinar. Mira, desde esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, los ninivitas. ¿Se acuerdan que Dios iba a castigar a Nínive? ¿Ya? Nínive, Rehoboth, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, cual es ciudad grande. Mizraín engendró a los buenos. Erech. Voy a ir despacito por las piedras, porque ahora este detalle interesante. Aquí resumimos. 1. Nimrod viene de la simiente maldita de Canaán, hijo de Can. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque cuando dice en Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, Cam, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, y dijo más, bendito por Jehová sea Shem, de donde vienen los israelitas. Ahora, cuando Can vio la desnudez de su padre, no lo tapó, pero sabemos que aquí la Biblia no detalla, o mejor dicho, yo creo que fue filtrado esto, y por eso que lo que no se pudo, lo que sacaron de aquí, de este relato de Noé, está en los libros como Yacer, que da detalles. Hay muchos libros que estaban en el canon, como el libro de Enoch, Yacer,
que dan Melquisedec también, que dan detalles sobre lo que pasó acá. Y sobre todo en el Tarjún hebreo, en los Tarjún hebreos, en el Midrash también da detalles de lo que parece como que fue sacado ahí a propósito. ¿Para qué? Para que el hombre común no pudiera entender esta descendencia que siempre ha estado entre nosotros. Te voy a poner el mejor ejemplo para exponer lo que estoy diciendo. La masonería, por años, ha estado detrás de todos los golpes de Estado a través de la independencia. O'Higgins, Bernardo O'Higgins era masón, Simón Bolívar masón. Todos los acontecimientos más grandes en la tierra, la masonería ha estado en silencio detrás operando, juntamente con los jesuitas. Y fíjate que lo que ellos han hecho en silencio es muy revelador, porque cuando un masón se inicia, y esto era también con los iniciados de estos cultos satánicos, donde si tú hablabas algo, bajo pena de muerte. Y de hecho, los grandes juramentos de la brujería, de los altos grados de brujería, de los altos grados de los Illuminati, si tú llegas a hablar algo, tú sabes que está en peligro tu familia y tu descendencia. Tu descendencia, ojo, la descendencia tuya. O sea, te matan a toda tu descendencia. Y esto es tan fuerte lo que estoy diciendo, tan potente, que por eso que esto se ha guardado por años y nunca nadie supo de cómo esta gente trabajaba tras bambalinas. ¿Entienden? Y por eso es que hasta el día de hoy lo hacen, solamente que ahora con la llegada del internet sabemos más, hay más libros, hay masones que se han entregado a Yeshua, como el libro de la masonería. Hay muchos libros de la masonería que nosotros hemos citado, y que han contado lo que pasa dentro, de los ritos que hacen, de cómo llega un momento en que ellos renuncian a la cruz, le pasan una cruz, tienen que quebrar la cruz y pisar la cruz y renunciar al Dios de la cruz. Con eso te lo digo todo. Y ahí vemos la descendencia maldita de Can rompiendo cruces, yéndose en contra. La descendencia de Yahweh. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Entonces, lo que muchos pastores no entienden, y que si tú no entiendes esto, hermano, no vas a poder entender el tema de la guerra espiritual, no vas a poder entender el tema de los principados, de los demonios, cómo trabajan con esta gente. Prácticamente no vas a poder entender desde la raíz, a eso me refiero. Nosotros ya lo sabemos ya porque lo entendemos desde la raíz. Entonces, por eso que ha habido tanto sigilo en estos movimientos potentes. Ellos se reúnen en secreto y hacen pacto en secreto con Lucifer. Y los sacrificios que hacen, lo hacen obviamente como lo hacían los mayas, dentro de las mismas pirámides, en secreto y algunos en público, para asustar y esclavizar a la gente. ¿Ok? Bueno, otro detalle interesante es que lo que pasó con Can es que se metió con la esposa con Naama, con la esposa de Noé. El término hebreo ahí no es que él dio la desnudez, porque si vamos más al fondo, hermano, ¿cuántas veces usted como un padre no ha salido de la ducha y ha tenido y su hijo lo vio o su hija lo vio sin querer? Porque es familia, porque se vive adentro, se baña la gente dentro de una casa. Usted va a condenar porque salió de la ducha así apurado y estaba su hijo ahí, lo vio y es normal porque es una familia. Entonces aquí se da por algo. En el término hebreo, cuando se dice y vio la desnudez de su padre, fíjate que en el término hebreo no tiene nada que ver que lo vio desnudo y no lo tapó, no. En el término hebreo es incesto. No tengo tiempo para entrar en esto, pero te lo digo rápido. Es incesto. Hubo acá un incesto. Y de esa relación nació Canaán. Por eso que cuando Noé dice, y dijo Noé, maldito sea Canaán, ahí está. ¿Por qué maldijo? Nótese que no maldijo a Can, no maldijo a Can, maldijo al fruto de Can, que fue su hijo. Nace maldito, ¿por qué? Porque nace de una relación de incesto entre Can y Naama. ¿Ok? Esa es la infiltración que se hace, y por eso es que la Biblia dice que había gigantes antes y después del diluvio. No voy a ahondar tanto en esto porque no me quiero quedar acá, porque yo soy amante de esto y me encanta, pero como hay hermanos nuevitos, voy a tratar de hacer lo más expedito posible para que puedan entender. Entonces, de esta relación hay una semilla
que es maldita, y que de esta semilla nace Nimrod, porque Nimrod era hijo de Cus, y Cus era Nimrod era bisnieto de Noé, por así decirlo, pero venía de la descendencia maldita de Can. No te olvides de eso. ¿Quiénes son los Can? De aquí vienen los cainistas, de ahí vienen los cananeos, los jebuseos, cebeteos, amorreos, todos en Canaán. Ahí está. Todas esas tribus malditas que siempre le han hecho guerra hasta Israel. Si usted me pregunta, Hezbolá, Canaán. Hamas, Canaán, hasta el día de hoy. Israel está luchando. Es la simiente que siempre está en contra de los hijos de Yahweh, ¿ok? Bueno, poniendo ese piso ya podemos entender que Nimrod es peligroso. ¿Por qué? Porque mira ahora el detalle que nos da la Biblia y vamos a ver qué es lo que hizo. Y aquí voy a tratar de ser resumido porque aquí hay mucha tela que cortar cuando leamos el 11, porque aquí en el 11 yo te voy a decir lo que la Biblia no dice, no porque lo sepa yo, sino porque ya hemos estudiado a profundidad el Midrash, lo que dice Maimónides, Rachi, los mayores comentaristas exegéticos hebreos, lo que dicen los Tarjum hebreos, el Midrash hebreo, el Tarjum hebreo, yo me lo he estudiado no todo, pero casi todo, y es revelador lo que dicen los libros hebreos de la información que sacaron o que prácticamente se resumió, porque imagínate si no se hubiese resumido, si Dios no hubiese permitido que se resuma la Biblia, tendría que hacer un libro, hermano, como el libro gordo de Petete, como decíamos en Chile, tendría que hacer un super libro. Entonces Dios fue tan sabio que también el mismo Génesis lo resumió. Imagínate, por ejemplo, que en Génesis Dios explicara científicamente cómo hizo la Tierra. Bueno, enfríe al átomo a 1000 grados Fahrenheit. Una vez que se enfrió el átomo, salió el neutrón y el neutrón creó la materia. Imagínate que si Dios le dice a Moisés cómo él realmente hizo la Tierra, con su enfriamiento, el producto geofísico, cómo comenzó Hermano, no habría libros. Entonces Dios fue tan sabio que en 7 días le explicó a un niño cómo creó el mundo. Y por eso que la Biblia nos entrega tanto detalle de todo lo creado. ¿Por qué? Porque no existirían libros para leer. No sé si me estoy explicando, ¿ok? Bueno, por eso cuando la gente dice, ¿y por qué Caín se fue a otra ciudad y se casó, tuvo hijos? ¿Y quién era la esposa? Claro, porque la Biblia no detalla la descendencia de las mujeres. Lo otro, Adán vivió 900 años, y esos 900 años, ¿cuántos hijos no salieron? Y Dios permitió que fuera así, que en un momento hubiera una descendencia entre hermanos para multiplicación, pero Dios después cortó eso, y por eso que ahora, después que Dios paró eso, más el hombre será 120 años, ahora hay problemas. Si tú te metes con una prima, puede que tu hijo también, el hijo de ese parentesco, o sea, salga deforme. Ustedes ya saben ya cómo es el tema, ¿ok? Pero antes no era así. Ahora, vamos al detalle ahora y vamos a ver qué es lo que hizo Nimrod, este personaje. Y aquí voy a entrar en tierra derecha y atención con esto porque esto es muy importante. Esa semilla maldita donde nace Nimrod, que es quemado por el sol, un hombre de tez negra, no era un humano común. Cuando nació Nimrod es un producto de un Nefelín. Nimrod era un Nefilín. ¿Ok? ¿Y por qué lo decimos? Y mira cómo vamos a ver que la arqueología respalda lo que estoy diciendo. Nimrod dejó, atención, construyó ciudades con los sumerios, con los babilónicos. Eran expertos en dejar escrituras cuneiformes o escritura acadia en piedras, en templos. O sea que la información, o mejor dicho, las selfies que se sacaban, las ponían en los templos. Por eso que tenemos mucha información que ha sido ocultada a propósito por las gentes de poder, para que no se sepa la verdad. Pero la que ha salido a luz información muy reveladora de quién podría ser Nimrod. Nimrod era un Nefelín, es decir,
en las epopeyas, como Gilgamesh, muestran que era un semidios, era un dios, para que me entiendan, mitad dios y mitad humano. Así lo describen en varios templos su figura. Por eso que la figura de Gilgamesh o Gilgamesh, que la han querido separar de Nimrod, hermano, era el mismo Nimrod. Para mí era el mismo Nimrod. Y esta epopeya, o el poema que se encontró en una piedra roseta grande de la epopeya de Gilgamesh, hermano, abarcó pueblos hasta el día de hoy en los mejores museos. Y de hecho, Estados Unidos, Inglaterra, cuando fueron a Irak, sacaron estas piedras. Mira, ahí te voy a poner en grande, ya. Me voy a checar yo un poquito para ponerte ahí. Ahí, y te pongo acá. Ahí, ya. Ahí ya me achico un poquito, ¿ya? Ya. Mira, ese que está ahí, mira, cabeza de hombre y vestido como toro. Te voy a resumir la epopeya porque es una epopeya muy conocida que está en todos los libros de historia y es la epopeya más grande de Sumeria y Babilonia que traspasó pueblos, ciudades hasta el día de hoy, ¿ok? Y mira lo revelador de esto. Este que está aquí, que aquí lo ven como humano, pero no era humano, está acá con un león porque era cazador de leones. Fíjate que Gilgamesh dice la epopeya de él que era un héroe y que era, atención, mitad hombre y mitad dios. Era eso está claro, o sea, la epopeya dice que tenía tanto por ciento de dios y tanto por ciento de bestia o de humano. Se le atribuyen a él poderes extraordinarios. Se le atribuye a él constructor de ciudades como Erech, y resulta que acabamos de leer que Nimrod construyó Erech. Se le atribuyen que él empezó a buscar la inmortalidad y empezó a buscar al viejito Uparsin, que era Noé, para poder vivir más. Se le atribuyen tremendas peleas, ¿no es cierto?, que él llegó a pelear hasta con otros dioses, dice la historia, y que le ganó al dios Toro, que llegó del cielo, y Gilgamesh lo venció. Venció a otro Nefelín y, venido del cielo, lo destronó y quedó como un héroe. Pero resulta que este Gilgamesh, ¿ah?, lo que no te dicen y que está escrito ahí, era un Nefelín. ¿Por qué? Porque le gustaba la sangre. Le gustaban las tres cosas: la sangre, con el permiso de usted, el semen y los sacrificios de humanos. De hecho, se le reconoce a él como el violador de mujeres, a Gilgamesh. Entonces, cuando empezamos a estudiar la historia de Gilgamesh y que la historia, la arqueología, lo quiere apartar como un héroe sumerio, resulta que este héroe sumerio era nada menos que Nimrod. Era nada menos que Nimrod. Y por eso que él también fue constructor de ciudades, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que la misma historia reconoce que a él en la epopeya de Gilgamesh se le reconoce como, repito, como un dios alado. Es decir, mitad hombre y mitad bestia. Se le reconoce así. Hermano, ¿y qué es lo que es eso? Es un Nefelín. Un Nefelín. ¿Ok? Un Nefelín, clarito como el agua. Entonces, Nimrod era un Nefelín. Ahora, estos llegaron a ser, por eso que la Biblia dice que llegaron a ser los poderosos de la tierra. Habiendo dicho esto, la historia de Gilgamesh la han tapado, la han querido hacer pasar como que es un dios sumerio y no, era el mismo Nimrod. Ahora, es importante que ¿por qué se tapó el libro de Enoc? ¿Por qué? Porque si nosotros o la humanidad descubre la descendencia de Caín, va a creer en la Biblia. Por eso que todo esto se ha tapado, se ha disfrazado, hay conspiración, y resulta que estos mismos dioses, como yo decía el otro día, tenían pirámides. Él construyó pirámides, Gilgamesh, y Nimrod fue el primer constructor de ciudades.
Y cuando vemos este patrón de sangre, de sacrificio, de sexo ritualizado, ¿ah? Cuando vemos desmembramientos, sacrificios, comer sangre, ¿ah? Gilgamesh lo hacía y Nimrod igual. Entonces, por eso que hemos enseñado que esta cultura, cuando hubo el rompimiento de los continentes, esto pasó a ser de los mayas, y fíjate que los mayas, los incas, como ya estudiamos, ya vea el mensaje que ya hablé sobre gigantes en el Salar de Atacama, vienen del mismo linaje y cometían las mismas atrocidades que cometió Gilgamesh y Nimrod. Hay un patrón que nos habla de los aztecas, que hacían lo mismo, tenían dioses alados, ni hablar de los mayas, Chichén Itzá, yo estuve ahí, los Tiwanaco, los incas, los mismos rituales, las cabezas de Paracas, mira cómo eran las cabezas de los... Mira, por eso que los faraones también tenían las cabezas así, eran cabezas alargadas, ¿ok? Todo esto se ha ocultado, hermano. La historia no la cuentan en los colegios, te cuentan lo que ellos quieren contar. ¿Y por qué lo han ocultado todo esto? Y por eso que en este libro que hemos creado, El regreso de los nefelines nunca se fueron. Si usted cree que ellos murieron, no. Murieron los nefelines en forma corporal, que medían, porque cuando Dios dijo más los días del hombre será 120 años, ahí también ocurrió algo que tendríamos que contarlo, que también la gente de altura grande, Dios no permitió que ya fueran tan grandes, o sea que empieza un descenso ahí corporal. Pero de que existieron, existieron. De que existieron gigantes de 30 metros y que invadieron Latinoamérica, existieron. Que hubo un juicio y que los espíritus, como el alma de esta gente, fueron puestas en prisiones, como dice el libro de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los reservó bajo tierra, en el abismo, para el día del juicio final. El libro de Enoc dice que van a ser soltados después de 70 generaciones, y esta es la generación que le toca, según el libro de Enoc, ser sueltos. ¿Aló? ¿Están ahí? Bueno, dicho esto, Gilgamesh, el toro alado, es Nimrod. Era un Nefelín, 100% Nefelín. Dice que cuando Dios castigó y murieron los ángeles caídos y murieron sus hijos, los espíritus de estos nefelines, Dios ordena, atención con lo que voy a decir, porque esto es lo más importante que tú tienes que saber. El libro de Enoc dice, y Dios mandó que los espíritus de estos nefelines fueran errantes sobre los desiertos, sobre la tierra, pero en especial sobre los desiertos. De ahí que los espíritus, dice, andan en los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque fueron destinados allá. Enoc dice que Samael fue llevado al desierto. Abajo hay un abismo en los desiertos, en los salares. Ya te hablé ya sobre el salar de la cama, ¿te acuerdas? Bueno. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que Dios ordenó que estos espíritus estuvieran en los lugares celestes, vagando, ¿ok? Hay espíritus de los nefelines que Pablo nos nombra en Efesios 6:12. ¿Y qué categorías son? Attention, please. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Bueno, la categoría de los espíritus de los nefelín que están en el aire y que se han posesionado, que han entregado información y que todavía están hasta el día de hoy, y esto es bomba, mucha gente, ni pastores, muchos no lo saben, es que estos espíritus de los nefelines son los que han invocado la masonería y han entregado información, como el tema de la inteligencia artificial, todo lo que... Así usted sabe que el libro de Enoc dice que ellos entregaron información y siguen entregando información, pero a cambio de algo. Y esto, hermano, reténgalo
en su mente, los nefelines siempre han querido ser adorados como dioses, ¿ya? Y ellos nunca han entregado nada gratis. Si bien tienen información privilegiada, conocimiento de las estrellas, conocimiento de ciencia que nosotros no sabemos, ¿ah? Y eso es categórico, obviamente, porque ellos vienen de arriba y tienen inteligencia. Estas huestes espirituales de maldad son los que hacen el trabajo sucio, y repito, son los descendientes directos de los espíritus de los Nefelín. ¿Ok? Esto es categórico. El libro de Enoc lo dice así. Sabiendo esto, ¿tú tienes idea qué es un principado? Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que está contra principados, gobernadores de las tinieblas, potestades. Si yo te pudiera nombrar principados, estos principados son de categoría de Lucifer. No crea que Lucifer nomás que hace todo, hermano. Y eso es lo que te han contado la iglesia pentecostal, que a Lucifer se le atribuye todo. En la parte de la raíz hebrea hay varios demonios que tienen sus nombres, que se conocen muy bien. Nosotros, ¿a quién conocemos? Conocemos a Gabriel, ¿a quién? Por ahí Rafael, Uriel, pero hay ángeles que sus nombres fueron tapados por algo, pero que dentro de lo que es la masonería los conocen con nombre y apellido. Asmodeo, por ejemplo, es un demonio destructor de matrimonios. Es un demonio que se dice que Salomón lo atrapó en su anillo y que le servía a Salomón. Asmodeo ataca, es el demonio de los abortos, destruye los matrimonios y en el ámbito brujeril Asmodeo es un demonio poderoso, un principado. Bueno, pero como nosotros no estudiamos esto y tampoco no estamos capacitados para estudiar esto, porque nos faltan los que empiezan a estudiar esto, y cuando tú empiezas a estudiar lo que es guerra espiritual, te fascina tanto el tema que te metes en las patas de los caballos. Si tú no aprendes a manejar esta información, empiezas a tener conocimiento de los demonios y eso, hermano, te puede llevar a otro lado. Los demonios también seducen, entonces puede ser que yo ya pasé por experiencias muy fuertes, que te voy a contarte una para que sepas que hay que tener mucho cuidado con la guerra espiritual. Si tú no estás preparado, si Dios no te llamó para eso, mejor que ni investigues tanto si Dios no te lo dice. ¿Ok? A mí me han pasado experiencias muy fuertes porque yo me metí con todo, hermano. Me gustó el tema porque era mi pasión, era lo que me gustaba. Y empecé a leer libros, me metí en el tema. Y hay mucha información que yo no la puedo soltar por amor a ustedes, porque hay cosas que yo sé que, por ejemplo, yo sé que hay libros, por ejemplo, que hay libros que tan endemoniados que si tú los lees, el demonio te le pasa a ti. Hay muchos libros que te podría nombrar. Entonces, con la experiencia que yo tengo y con lo que me pasó, y te voy a contarte una de esas que me pasó, para que sepas que hay que tener mucho cuidado, hermano, con el tema de la guerra espiritual. Si tú no fuiste llamado para eso, mejor ora, ayuna, pero no te metas así en profundidad, porque hay niveles de guerra espiritual tan potentes donde si tú no estás preparado, puedes salir muy dañado, como lo han sido pastores amigos míos que estudiaron conmigo también, pero que se metieron más allá donde no tenían que meterse y salieron muy mal parados. Te lo digo así directamente y te lo digo con franqueza. Tenga cuidado, ¿ok? Una vez yo estaba... Hay un libro que yo no lo he sacado en... Le voy a ser bien sincero. Hay un libro que sí está en la página, sí está en las páginas de la tienda del libro, sí está en www.josecubillos.com. Y es un libro que muchos hermanos no lo conocen, pero que está ahí en formato solamente digital. No está en libro porque es muy grande. No tenía el recurso económico para poder hacer el libro porque me salía muy costoso y porque es un libro muy gordo, así muy grande. Y decidí también por la cantidad de imágenes que yo puse ahí, no hacerlo en físico porque habían imágenes que yo saqué, yo no sabía que tenían derecho a autor, entonces mejor lo dejé ahí. Ese libro, en 5 años yo lo escribí. Y la verdad que fueron 3 libros que yo saqué que están en formato digital y que mucha gente no los conoce y que están ahí. Uno de ellos es La raíz del ocultismo, está solamente en formato digital.
El otro, el libro, que es la pornografía infantil de Walt Disney, donde yo toco todos los dibujos animados, cómo comenzaron desde el principio y cómo detrás de ellos habían conjuros. Bueno, ese es un tremendo libro, que es el libro La pornografía infantil de Walt Disney, donde también yo desenmascaro a Walt Disney, lo desenmascaré hace como 20 años atrás. Y el otro libro que hice, que también es muy revelador también, donde habla de todo lo que son los videojuegos, cómo se inventaron los videojuegos, para qué se inventaron los videojuegos de violencia. Y cuando yo hice ese libro de los videojuegos, que también es muy gordo, como ya te dije, ya es muy contundente, donde yo hablo de todos los dibujos animados de nuestra era, y cómo fue, qué es lo que hay detrás de eso, cómo hay videojuegos que son conjuros, donde el chico ni sabe que va a entrar a un lugar donde ahí el demonio lo está esperando para poseerse en sus sueños en la noche. Cómo hay demonios que cambian el carácter del niño que juega videojuegos. Ese libro yo lamentablemente no lo he podido sacar, está en formato digital ahí, solamente. Bueno, yo cuando fui invitado a Venezuela a dar una conferencia a todos los colegios de Venezuela, hace, no sé si fueron 15 años atrás, por ahí, me hicieron una invitación en una iglesia a dar conferencias sobre los videojuegos, porque en Venezuela hasta Hugo Chávez creo que sacó los videojuegos de, de todo lo que es las tiendas, todo. Y me invitaron y a mí me faltaba un capítulo para cerrar el libro. Y había un video, por eso que atención con lo que voy a decir, hermano, si usted tiene hijos, si usted tiene ahí jóvenes, atención con lo que voy a decir porque es muy importante. Y resulta que me faltaba un personaje de los videojuegos que yo sabía. No te voy a decir el personaje tampoco porque no va a faltar el niño que se va a meter, entonces mejor no te lo digo. Un personaje muy, muy famoso. Y le empiezo a seguir el lado oscuro de este personaje y me doy cuenta que el creador de este personaje era un brujo de corbata. Y que lo echaron de un canal famoso y él como hizo un video como conjuro del mismo personaje, en rebelión hizo un video así que el que lo veía era afectado en su mente. Yo, como estaba bien preparado, yo dije, no me asusté, y dije, no. Y entonces ese video era importante que yo lo viera porque era el video que me faltaba para desenmascarar al que había creado ese video, al autor de ese video. Le di clip y me pasó algo que nunca me había pasado en mi vida, obviamente, y por eso es que yo les digo, si hay algún niño que está escuchando esto, si hay algún adolescente que está escuchando esto, si hay algún joven que esté escuchando esto y si hay algún adulto, porque yo sé que muchos adultos juegan a estos videos, tengan cuidado con con el clic que pueden hacer a veces en YouTube, donde simplemente hay como tráiler de videojuegos. Este era como un tráiler y había una música detrás y habían imágenes que yo vi en el video. Aparentemente estaba todo bien. Pude ver qué es lo que había hecho el autor sobre el video para poder desenmascararlo. Y me voy a acostar, hermano, yo siendo pastor y todo eso, y la imagen no se me borraba de mi mente, de lo que vi. No, no era una imagen tan así, tan, digamos, tan potente, así, tan sangrienta. Era una imagen que vi, pero la música que estaba detrás entró por acá y me quedó aquí en la mente. El tema es que cuando yo me acosté no pude dormir porque la música me quedó en la mente. La imagen no se me borraba. Y no dormí en toda la noche y empecé a sentir una opresión en el pecho, acá. Y yo me asusté, y ahí me asusté porque nunca me había pasado, empezaba a transpirar, no dormí, eran las 10 de la mañana y yo estaba con la opresión en el pecho, veía la música, no se me salía a la mente la música, como que me seguía sonando acá, y yo entre mí dije, esto es un demonio. Así, literalmente yo dije así, este es un demonio que se me metió ahí. Y como ya me estaba preocupando mucho porque sentía la opresión en mi pecho, sudaba, 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 y y veía la imagen, ya había amanecido, veía la imagen aquí en mi mente. Y yo pienso, hermano, que Dios permitió esto porque como yo iba a Venezuela a dar la conferencia,
Dios lo permitió porque después el Espíritu Santo me dijo, y porque yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué me pasó esto a mí? La respuesta que era necesario, como cuando Pablo dice que él tenía un aguijón. ¿Se acuerdan que Pablo dice un aguijón? Bueno, y Dios permitió ese aguijón con un propósito. Obviamente que esto no lo puse en el libro, ¿no? Porque, ¿para qué lo iba a poner? Si me pasó eso a mí, no lo puse. Ese capítulo no lo puse. Y me sentí tan opresionado, hermano, como nunca antes había sentido. Literalmente me sentí con presencia demoníaca en mi cuerpo. O sea, te lo digo así, sinceramente. Yo siendo pastor, estando bien en ese tiempo, listo para viajar a Venezuela a dar la conferencia. Y eran las 11 de la mañana, hermano, y yo sentía lo mismo. Iba a llamar a mi papá, porque me acuerdo que mi papá estaba acá para que viniera a orar por mí y todo. Y no me podía zafar de esto hasta que, hermano, me entró un espíritu de Juan el Bautista. Yo dije, no puede ser. Así como entró, tiene que salir. Primeramente, ¿sabe dónde fui? Fui al patio de la casa, me sentía acalorado, hermano. Debajo de un mango, hermano, me arrodillé y primero que hice le pedí perdón a Dios. Padre, perdóname, Señor, por esta imprudencia que hice, abrí esta puerta, yo la cierro ahora en el nombre. Me levanto, me pongo la mano aquí en la cabeza y digo, yo en el nombre de Yeshua HaMashiach reprendo todo espíritu inmundo que entró por mis ojos. Fuera, te ato, en el nombre. Toda música que entró por mi oído, te ato ahora, espíritu musical, tenebroso, te ato en el nombre. ¡Pah, hermano! Y yo oro con autoridad y, hermano, yo sentí como una explosión y quedé libre. Yo reprendo, hermano, y ya no, la imagen se me borró, la música se me salió, no sentía dolor en el pecho y yo fui liberado, porque yo mismo tomé autoridad en contra de ese espíritu. Y esto es un mensaje muy importante. Hay muchos hermanos que siempre están pidiendo oración al pastor, pastor, me siento presionado. Hermano, tú tienes que tomar autoridad. Y esto, hermano, lo tienes que saber. Dios nos dio la autoridad. Y cuando tú dices, pastor, ore, igual el pastor va a orar por ti, pero el demonio sabe que tú estás pidiendo ayuda y que tú no lo puedes confrontar, hermano. Ninguna fuerza del mal os dañará. En mi nombre, yo tomé autoridad, hermano, con valentía, y recibí liberación, ¡pum!, al instante, hermano. Y esto que te digo, hermano, es para que tú lo sepas. Si tú te llegas a sentir así, no estés llamando al pastor. Sí, dile que oración, pero toma autoridad como un león. Autominístrate, porque esto el diablo lo sabe. Nosotros tenemos el poder que está dentro de nosotros. Tenemos la unción del santo. Si tú abriste puertas, tú mismo ciérralas y reprende, hermano. En tu casa, cuando estés un espíritu de pelea, párate, no tenemos lucha contra sangre ni carne, y yo reprendo este espíritu de Asmodeo, reprendo este espíritu que me está trayendo violencia a la casa, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sal fuera de mi casa. Cuando tú tomas autoridad, el demonio huye, porque es confrontación directa. Y segundo, estás en tu derecho legal de hacerlo. Tú eres ilegal cuando ya estás confiando en otras personas para que te ayuden. El demonio ve que la legalidad del poder de Yeshua que está en ti, de la unción del Espíritu que está en ti, tomar en prestado oraciones. Toma autoridad, porque ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. En mi nombre echarán al león al que... Si dijeres a este monte, no está hablando de problema, está hablando de un principado. El término ahí es hebreo, si dijeres a este principado, sal, échate. Así será. Todo lo que atares, atención, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién? A nosotros. Y esto que estoy diciendo en esta noche, hermano, ojalá te sirva para que tomes autoridad. Si estás con un problema de pornografía, reprendo ese espíritu, ponte las manos en la cabeza, hermano, en tu ojo, y di, reprendo espíritu de pornografía, basta ya, te anulo, te cancelo en el nombre. Cuando tú tomas autoridad, hermano, ese demonio sale. Así, rápido. ¿Por qué? Porque tomaste tu posición y la autoridad en la guerra espiritual. Tú, Carlos, tú, José, tú, Nancy, cuando tomas autoridad en el ámbito espiritual, si hay una cosa poderosa que los demonios lo saben y que no quieren que tú sepas, es cuando tú tomas autoridad, las cosas cambian. Y por eso que estamos acostumbrados a decir, ore por mí, no, es que tengo, no, y la respuesta la tenés tú mismo, en tu boca, porque la boca es bendición y es maldición.
Bendición, cuando tú decretas, no decretos de esto del Evangelio, pero mira, cuando decretas que tienes el derecho legal para echar fuera ese demonio. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Las palabras que en Yeshua tienen tanto poder como tú no te imaginas. Amén. Yo fui liberado y yo entre mí dije, Dios mío, dije, ¿cuántos jóvenes y niños con tanta facilidad le dan un clic a un video en YouTube, a un relay, a un real, a un video de esos de 1 minuto, hermano, que saben que son medio tenebrosos y no saben que hay músicas donde por músicas y melodías y frecuencias los demonios entran? Escucha. Y esto yo lo digo en el libro El regreso de los nefelines. Yo hablo en un capítulo sobre cómo los nefelines enseñaron a los hombres frecuencias musicales para llamar a espíritus. Frecuencias musicales que usan los nefelines para esclavizar, poseer y engañar. Por eso que tú encuentras, hay gente, por ejemplo, que no puede vivir sin el reggaetón, que su mundo es el reggaetón. Hay gente que no puede salir de ese estilo musical, que es su estilo, y que no se lo toquen, que no se lo toquen. ¿Ah? Hay frecuencias y mucha gente no sabe que en estos momentos donde hay más frecuencias de los nefelines sonando en las radios y que traen esclavitud. Imagínate la frecuencia del ritmo musical, imagínate la letra. Por eso estamos viviendo en esta gran Babilonia. Y estamos viviendo en un mundo, hermano, donde hay tantos principados, tantas frecuencias demoníacas, y que nosotros vivimos como que si no pasara nada. Por eso que la Biblia dice que tenemos que discernir. Porque no todo espíritu es de Dios. Dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Claro, y nadie los prueba. Por eso que siempre tenemos que estar puestos con la armadura, con el yelmo a la cabeza, la coraza, el corazón, el escudo de la fe. Por eso que cada día un devocional, una oración, cada día salir de la casa me cubro con la sangre de Yeshua. Porque si no lo haces, hermano, vas a estar expuesto a frecuencias, a músicas, a imágenes fuertes, a cosas que entran por los oídos, a cosas que tú ves que pueden perjudicar tu templo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo de Yahweh y el templo se tiene que cuidar. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Había una sola lengua. ¿Cuál lengua? El hebreo. Génesis capítulo 11. Aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. ¿De dónde salieron? Salieron del oriente. Hallaron una llanura en tierra de Sinar, en todo lo que es la península entre el río Éufrates y Tigres, todo lo que es Mesopotamia, esa es la llanura, la península de Mesopotamia, donde nace Babilonia. Ahí se establecieron, ¿ok? Y se dijeron unos a otros, ¿qué hablaron? ¿Qué decretaron en silencio para ellos? Attention, please. Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, que un sistema más fácil, más rápido de poder construir una torre en forma rápida. Aquí empieza el primer sistema de irse en contra de Dios. ¿Ah? De alguna manera desechar lo establecido por Dios. Dios dice, construyan con piedra y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Ahí está. Y el asfalto en lugar de mezcla. Dios dijo, construyan con piedra, construyan con mezcla, y ellos empezaron a reemplazar todo lo establecido por Dios. Nimrod era un nefelín. Nimrod fue el que creó las 2 estaciones zodiacales. Nimrod creó el horóscopo para esclavizar a los hombres, atarlos a un signo del zodiaco,
Nimrod fue adorado como un dios. Proclamó a su esposa Isis como la diosa del amor, como una diosa. De Nimrod nace la triada de los dioses paganos, como Tammuz, y con Nimrod y su esposa Isis, que después proclamó a Tammuz como el dios resucitado, que era Nimrod. Aquí no voy a entrar en detalle porque tendríamos que hablar mucho sobre eso, pero voy a resumir para que podamos ir más rápido. Se establece un culto mundial, la triada de dioses. Aquí comienza la Trinidad, o la triada. Por eso que el tema de la Trinidad, ahí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Porque Constantino, en el concilio de Nicea, se establece una Trinidad que en la Biblia no aparece. ¿Ok? Y cuidado con eso. Por eso es que en la raíz hebrea se toca con mucho cuidado el tema de la Trinidad, porque viene de una relación pagana. ¿Ok? Este culto fue tan potente que ella era la diosa del amor, la esposa de Nimrod fue la diosa del amor, la diosa de la cultura, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa de las cosechas, la diosa de la guerra. Cada dios, como Nimrod, tomó todos los aspectos del cielo. Nimrod, por ejemplo, fue proclamado como el dios de los cielos. Prácticamente eran los dioses del cual fueron adorados todas las civilizaciones que vienen. Con Nimrod empieza un sistema, con el Nimrod y Semiramis comienza el primer sistema sacerdotal pagano, donde empieza la hechicería, los encantamientos, la magia, la invocación de espíritus, la lectura de manos. Si tú me preguntas a mí de dónde viene la brujería, el ocultismo, viene de Nimrod. Este Nefelín, como dice el libro de Enoch, enseñó hechicería, enseñó el arte de la magia, como dice Enoch, y este lo hizo igual. Entonces, imagínense tener a un pueblo esclavizado con la magia, hechizado. Por eso, por ejemplo, que ha costado mucho que salga Maduro. Y yo ya lo he enseñado ya, que Maduro, ustedes ni se imaginan los principados que están detrás de él. Este hombre ha hecho sacrificio de sangre como hizo Chávez. Tiene principados que lo están respaldando del lado de las tinieblas. Y por eso que ha costado que salga. ¿Por qué? Porque este chico derrama sangre. O sea, es un tipo que tiene un respaldo demoníaco muy fuerte. Y es por eso, hermano, que ellos van pagando esto. Y por eso que les digo que el único que va a poder sacar en su tiempo, cuando Dios diga, es Dios mismo a Maduro. Hay mucho sacrificio de por medio, hay muchos babalaos. ¿Por qué crees tú que se hace asesorar por los boinas negras de Cuba? Esos boinas negras son sacerdotes. Bueno, con Nimrod aparece todo esto. Y lo peor de todo, amados hermanos, es que estos reyes, como Nimrod, un Nefelim, tuvieron tanto poder, que dejaron un legado de brujería, y los descendientes de ellos iban sucediendo a sus hijos, entonces la maldición seguía. Y por eso que nosotros podemos entender que cuando Dios llama a Josué o a Moisés el libertador, le dice que conquiste. ¿Y qué tenía que conquistar? David peleó con Goliat. Goliat tenía más hermanitos, que eran Nefelim. Tierra de gigantes, parecíamos langosta. Ahí está. Og, que murió con la conquista de Josué. Og medía como 20 metros, hermano. Gigante. Entonces, por eso que Dios llama a Israel para conquistar y limpiar la tierra de los Nefelim. Y en este ámbito en el cual estamos nosotros hemos sido llamados para conquistar, para poseer. Por eso que hacemos lo que hacemos. Por eso que hemos hecho un libro para desenmascarar a las tinieblas.
hay mucha información de los gigantes. Usted se mete a internet y usted encuentra, pero miles de escritos y podcasts y blogs que te hablan que los gigantes existieron, pero la mayoría no lo ven desde el punto de vista bíblico. Todos hablan de ellos, pero no lo ven desde el punto de vista apocalíptico, bíblico. No lo ven. Son muy pocos los pastores. Hay pastores que han hablado de esto, sí, pero digo más que son pocos. Y por eso que nosotros hemos hecho un libro llamado El regreso de los Nefelim. ¿Para qué? Como dice Pablo, para que desenmascaremos toda obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estos Nefelim están entre nosotros ahora y se han hecho poderosos y los van a soltar. Por eso que tenemos el SER, que está abriendo portales, que está abriendo un portal en Orión. ¿Por qué crees tú que uno de los portales que se va a abrir y que van a salir, hermanos, nefelines que están atados ahí, porque hay nefelines que están en la tierra, que están viviendo, hay otros que están semidormidos, que van a ser despertados, hay otros que están al fondo en abismos. ¿Y por qué crees tú que coincidencia es que la Torre de Babel fue erigida a Orión y después las pirámides de Chichén Itzá apuntaban hacia la constelación de Orión? ¿Por qué Orión? Y no solamente eso, todas las pirámides del mundo apuntan a Orión. ¿Qué hay en Orión? ¿Qué les recuerda acaso Orión? ¿No es un cazador que está tirando una flecha a dónde? A Betula, a la Virgen de Israel. La constelación de Orión apunta hacia Betula. Ahí está la simiente. Y esta es mi opinión que yo te voy a dar. Yo creo que gran parte de los nefelines que Dios juzgó fueron encadenados en Orión, en la constelación de Orión. Y creo que son los más potentes que están ahí. O sea, si tú me hablas a mí, ¿qué puede estar en Orión? Yo creo que en Orión hay planetas ahí donde están desterrados nefelines que van a ser sueltos y que han pasado información y que han viajado también, algunos también, desde ahí y se han comunicado con los mayas, con todos los que... Por eso que las pirámides apuntan ahí. Ahí hay muchos gatos encerrados, pero yo creo que ahí hay nefelines encerrados, hay espíritus de nefelines que están ahí y que van a ser sueltos para este tiempo del fin. Como dice Judas y como dice el libro de Pedro, que los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los va a soltar para el juicio final, para este tiempo. Se creó todo un culto mágico. Dios dijo, espárzanse, y ellos se juntaron. Y la Torre de Babel representa el primer sistema de orden mundial donde en vez de esparcirse, se unifica en una sola cultura, en un solo culto, donde tenían el control mundial de toda la gente que estaba alrededor de las ciudades que habían en ese tiempo, como ahora, la pirámide, un orden mundial, nos quieren resetear la moneda, el microchip, el nanochip, todo apunta hacia que el hombre tenga una marca. ¿Y qué representa el 666? Es que tú estarás bajo un gobierno mundial donde serás esclavo de un sistema, donde no podrás comprar ni vender sin que no tengas la marca de los Nefelim o del gran Nefelim. Es decir, estamos volviendo a la Torre de Babel, una torre espiritual de los Illuminati, donde ellos controlan las noticias, donde ellos controlan los canales de televisión, controlan toda la historia de la humanidad, lo controlan todo. Ellos son los banqueros más grandes del mundo, ellos son los que están poniendo cosas, como tú sabes, aquí, acá. La tecnología de los nefelines la están usando prácticamente para esclavizar y atrapar almas de hombres. El diablo sabe que la única manera de poder doblegar el alma que tiene libre albedrío, y atención con lo que voy a decir porque es muy importante. El diablo sabe que no puede llegar y posesionarse de las personas así como así. El propósito del diablo es posesión demoníaca de una ciudad, como ya lo hemos visto en Sodoma y Gomorra,
pero le cuesta. ¿Por qué? Porque en nuestro libre albedrío Dios le dio al hombre esa oportunidad de poder elegir, porque si no fuera así, estaríamos todos endemoniados, estaríamos todos poseídos. Entonces el diablo sabe que no es fácil poder poseer a una persona, que sí es fácil cuando esa persona está deprimida, cuando hace pacto con él, cuando se quiere matar. Entonces, ahí sí que es un caramelo para los demonios. Como que se entregan a ellos. Pero la persona común, normal, la persona que es moral, ética, que tiene una buena familia, el demonio no va a poder entrar en ella. No, 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 no. ¿Me entiende, verdad? ¿Me entiende el concepto? Repito, porque si fuera así estaríamos todos endemoniados, todos poseídos. Tenemos la imagen de Yahweh, ¿ok? Pero, y atención con lo que voy a decir. Y esto apunta el libro El regreso de los Nefelim. A eso apunta. ¿A qué apunta? A que el diablo siempre ha querido, desde la creación, pervertir el ADN de los hijos de Dios. Empezó con Caín matando a Abel. Luego vieron los nefelines y se metieron con las hijas de los hombres para corromper la descendencia humana. Luego, saben que ellos pueden corromper el ADN, poner hormonas femeninas más en el hombre, en lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de Satanás? El ADN, corromperlo. Y si pueden corromper el ADN, ¿no es cierto?, van a tener a esa persona. Por eso que hoy tenemos licencia para pecar, estamos como Sodoma y Gomorra, la Agenda 2030, la Agenda LGTB, que a los niños, adoctrinamiento de LGTB, y usted ya sabe todo eso. ¿Ah? ¿Y a dónde apunta eso? Apunta a lo que hicieron las civilizaciones pasadas, los incas, los mayas, lo mismo, hermano. ¿Eh? Ellos imponían su religión, imponían los sacrificios y tenían a todo un pueblo esclavizado. Y a los que nacían le ponían tablas en la cabeza para que fueran igual que sus antepasados, los nefelines con cabeza grande. Sí, es la misma, es todo lo mismo. La Torre de Babel no se ha ido. La Torre de Babel ahora está con más fuerza y de hecho el edificio lo hicieron como la Torre de Babel. En Bruselas se reúnen, ¿para qué? En la ONU, con la cuestión de usted ya sabe ya que no puedo decirle porque estamos saliendo ahí por, no quiero que me... ellos tienen una agenda y en esa agenda, y ahí está, mira, ahí está. Mira ese edificio que está ahí, lo hicieron igual que la Torre de Babel. ¿Lo estás viendo? ¿Ah? ¿Y ustedes no lo entienden? ¿Ah? Lo hicieron a propósito. ¿Por qué? Porque Nimrod, su culto, está en medio de... Nunca se fue. Siempre ha estado entre nosotros, solamente nomás que no hemos tenido discernimiento espiritual para poder discernir que ellos siempre han estado con nosotros. Porque Nimrod, su culto, está en medio. ¿Me entienden, amados hermanos? ¿Ahora se entiende mejor el mensaje? ¿Ah? ¿Y ustedes no lo entienden? ¿Ah? Ahí está. Mira, X. Aquí está la supercomputadora. Con esta computadora van a marcar a toda la gente. Esta es una mega computadora donde pueden... Aquí controlan... O sea, la tienen lista para cuando ya salga el dinero físico, dinero digital. Aquí, este edificio, van a poder controlar a todos los que tengan el nanochip. Usted sabe dónde, ¿ok? Ya están ya tienen todo creado, está todo listo. Ahora, quiero aclarar algo. Esta Torre de Babel fue juzgada por Dios, porque fíjate que está a medio terminar. O sea, Dios la destruyó cuando la estaban terminando, ¿ok? Cuando la estaban terminando, ahí llegó el juicio. Pero mientras que estamos viendo esa imagen ahí, ¿ya? Mira lo que dice la Biblia, por qué Dios la castigó.
El libro de Yacer, obviamente, que da más detalle. Y si dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo. Bueno, ya empezaron a reemplazar todo el sistema de Dios. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este pasaje es revelador. ¿Por qué? Vamos a desentrañarlo desde el fondo. Vamos, edifiquemos una ciudad. Es decir, vamos, hagamos ciudad como la de Tiwanaku, hagámonos una ciudad como la Inca, el Cusco, el Machu Picchu, hagámonos siempre el concepto de ciudad para proclamar, abrir portales, el concepto siempre estuvo y siempre ha estado. ¿Ok? Una ciudad que gobierne a las demás ciudades. Una ciudad que rija y que esté por encima de otras ciudades espiritualmente hablando. Perdón, estoy muy resfriado y estoy apenas pudiendo conversar con ustedes. Estoy apenas, estoy todo obstruido por si acaso. Mi nariz está todo obstruida, así que perdónenme si me sienten así. ¿Ok? Edifiquemos. Hicieron un proyecto de edificación. Una ciudad. Este proyecto es el proyecto de orden mundial que lo expresaron en un billete de $1. Novus Ordum Seclorum. Nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está expresado en la Agenda 2030. Todo se está resumiendo en la Agenda 2030 por los cataclismos que vienen y por los acontecimientos que van a venir por el sol. La Agenda 2030 está preparada para que todas las leyes que están ahí y que usted no las sabe, las va a cumplir el anticristo. O sea que es el nuevo orden con la nueva agenda o con las nuevas leyes que va a tener la humanidad. ¿Ok? ¿Ya? Segundo, cuya cúspide llega al cielo. Acá está. ¿Qué significa esto? No era, hermano, y aquí también se filtró información, ellos no eran tontos. Sabían que jamás podían llegar al cielo poniendo ladrillos. No eran tontos, eran matemáticos, sabían la distancia que había entre el sol y la luna. Esta gente sabía todo eso, hermano. Aquí en el paleo original, en el hebreo original, lo que significa esto es esto. Cuya cúspide llegue al cielo. Esta palabra es la misma palabra que dijo Satanás cuando dijo en Isaías 14, Ezequiel 28, yo subiré, yo me sentaré. Es decir, reemplacemos a Dios, reinemos nosotros en vez de Dios. Nosotros vamos a reinar en la tierra, nosotros seremos el Dios de la tierra o los dioses de la tierra. Tendremos adoración de la gente, vamos a esclavizar a la gente, vamos a imponer nuestra magia, nuestra hechicería, nosotros seremos los poderosos, nosotros controlaremos la moneda, controlaremos las leyes, controlaremos la educación, todo. O sea, eso significa vamos a reemplazar a Dios, saquémoslo a Dios y reinemos nosotros. O sea, es en otras palabras, hacerse Dios en la tierra, cuya cúspide llega al cielo, y reemplazar a Dios y ponerse ellos en vez de Dios. Ese es el tema. Irse totalmente en contra de Dios. Y esto, atención, se va a volver a repetir y se está repitiendo. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, citó el Salmo 2. Y mira lo que dice el Salmo 2. David, inspirado, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, atención, se levantarán los reyes. Ahí está, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Ahí están. La agenda, ¿eh? La agenda 2030. Se levantarán, volvemos allá, ¿eh? Ahí están todos los malulos. ¿Eh? Ahí está, mira, besando la mano de los Rothschild, los Rockefeller, ahí están, lo amo. ¿Eh? Ahí están con, tú sabes con quién es la cosa aquí. Bueno, voy a subir para arriba porque si no, no quiero que me bloqueen. El Club Bilderberg, ahí está. Las marcas, ellos están por todos lados. Bueno, ahí voy a quedar. Bueno, mira, seguimos leyendo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra, ya están levantados, y los príncipes. Por eso es que el anticristo tiene a 10 naciones que lo respaldan, las 10 naciones más poderosas del mundo. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes y consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, se van a levantar unidos. Nótese que dice que se levantarán unidos. ¿Qué dice? Hagámonos una torre, juntémonos unidos en contra del cielo. Mira, lo mismo, hermano, lo mismo. Si el mismo espíritu, rebelión. Mira, vamos a leer el verso 3 de Salmo 2:3. ¿Qué dicen unidos
rompamos sus ligaduras, es decir, rompamos la Torah. Esto quiere decir en el hebreo, hagamos tira la Biblia, no hagamos su voluntad. Nosotros vamos a poner nuestra propia Biblia, rompamos sus ligaduras, todo lo que no ata a Dios. ¿Qué dijeron en la Torre de Babel? Lo mismo. Edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo, reemplazaron el sistema de construir, ahí está. Lo mismo, lo mismo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que no tengamos que ver nada con... Saquemos a Dios de la historia, saquemos a Dios de los colegios, saquemos a Dios de todo. ¿Eh? Dice, el que mora en los cielos se reirá. Dice, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Esto es lo que hizo cuando Dios descendió en la Torre de Babel. Los turbará con su ira. Por eso es que viene la ira de Yahweh. Las 7 copas de la ira vienen a la tierra. Apocalipsis. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Cuál es el propósito final? No es que ganan los Illuminati. Aquí la historia es que podrá haber un nuevo orden mundial, pero el que reina mundialmente es Yeshua HaMashiach viniendo en su caballo blanco. ¿Cuántos dicen amén? Puede decir que sí, que el fin de la visión es que Yeshua va a estar puesto en Sion como rey. Aleluya. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí está Chile. Los quebrantarás como barro de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Yahweh con temor, alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Lo que menos hacen los reyes, el comunismo, es honrar a Dios. Aquí David habla proféticamente lo que está pasando ahora. La gente sin Dios, generación donde hay más ateos, la IA deja fuera a Dios. O sea, estamos en una verdadera torre de Babel. ¿Ok? Mira, sigamos. Dice, hagámonos un nombre. Ahora, aquí viene la otra cosa. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Mira, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a todos los que están escuchando Apocalipsis con Café. Esto de hacerse un nombre es importante, porque hacerse un nombre, porque, atención, ellos sabían que lo que estaban haciendo iba en contra de Dios. Por eso que dicen, por si fuésemos esparcidos. Esta gente sabía que lo que estaban haciendo era algo terrorífico. Sabía que lo que estaban haciendo iba en contra totalmente de Dios, la unificación, todo. Y dejaron un legado. Dejaron un legado. Eso que dicen, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Claro, si somos esparcidos, esto que hemos creado aquí, esto va a seguir. Las otras generaciones lo van a tomar. Y ahí está la clave para poder entender este nuevo orden mundial. Y ahí delante suyo está el edificio, ¿por qué está sin... falta construirlo? Porque según ellos van a construir la torre que fue destruida. Dios descendió y no permitió que fuera acabada, y ahí Dios, el libro de Yacer, dice que estaba 7X, vino destrucción por el cielo. Yo he mostrado esa imagen donde Nimrod está hacia arriba y hay 2 soles. ¿Se acuerdan que yo les mostré la imagen que está en el Museo de Estados Unidos? La sacaron de Bagdad en la guerra del Golfo Pérsico, se robaron esa imagen, donde Nimrod está en la Torre de Babel tirando flechas, peleando como con Dios, y dice el libro, y se ven 2 soles arriba, 2 soles. ¿Cuál fue el juicio que Dios envió a Babel? Nada menos que el planeta 7X llegó trayendo meteoritos, y lo confirma el libro de Yacer. Prácticamente ahí no solamente cayeron meteoritos, fue tan grande el cataclismo que la clave para esto está en el mismo Génesis 10, en 25, dice, y a Eber, contemporáneo de Nimrod, o la era de Nimrod, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Jotán. Fue repartido los continentes. Los masones, en los ritos o iniciaciones que hacen en secreto bajo pena de muerte,
ellos van pasando un nombre. Y uno de los nombres es Tubal Caín, que el masón a cierto grado que llega lo tiene que repetir y ahí le entregan, lo condecoran con un bastón de doble bola que representa el símbolo de Tubal Caín. Y ese Tubal Caín es la historia que se la repiten y se la enseñan a cada masón, que es presidente. Todos los presidentes son masones, casi todos los juristas, los abogados. Estamos rodeados de masones. Ya con eso, o sea, la línea de Caín nos tiene atrapados, ¿ok? Nimrod está ahí. Bueno, ellos son los arquitectos, los constructores de estas torres, de estas pirámides. Hagámonos un nombre si fuera esparcido. El nombre nunca desapareció. Las iniciaciones que se hicieron con Caín, que se llevó a cabo en la Torre de Babel, estas iniciaciones que tenían los mayas, porque los mayas también tenían los incas también tenían iniciaciones secretas. Los mayas, por ejemplo, se cortaban la lengua, sangre en un papel, la quemaban y ofrecían la sangre. ¿De dónde viene esto? De Babilonia, obviamente. O sea, a lo que te quiero llegar a decir es que estas iniciaciones nunca se perdieron, se mantuvieron. Y como evidencia de que hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos, quedaron todas las pirámides que usted conoce, son el legado de estos reyes Nefelim. Por eso que usted encuentra pirámides en la China, en Europa, en cada continente hay pirámides. Hasta debajo del mar hay pirámides de cataclismos que vinieron cuando Dios confundió ahí las lenguas, era porque se estaban yendo en contra de él, unificaron a la gente, la engañaron con la hechicería, con el horóscopo, con todo, dioses sexuales, dioses que mataban niños, sacrificaban niños, igual como en Atacama, los incas, como ya vimos ya, vea ese mensaje. Lo mismo, estamos en el tiempo de esta Torre de Babel espiritualmente hablando, donde nos meten a una agenda 2030 y mira, y sigamos leyendo, sigamos leyendo. Dice, ¿dónde estaba? En el 11, acá está. Bueno, entonces, atención, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, hay muchos nombres que ellos los repiten los masones, que lo van repitiendo dentro de la logia y que vienen del tiempo de Caín. Imagínate, Tubal Caín. ¿Quién es Tubal Caín? El nieto de Caín. O sea, con eso ya te digo todo. O sea, que el nombre, los secretos de estas iniciaciones, los nombres de sus dioses nunca se perdieron, se mantuvieron en secreto. ¿Ok? Bueno, atención un poco a lo que viene ahora. Sigamos leyendo Génesis 11, viendo pistas y revelación acá. Y cuando dijeron esto, cuando proclamaron que lo iban a hacer, aquí baja Dios. Y Dios que escucha en los cielos confundió y aquí se presenta 7X, trae los meteoritos, hermano. En la estela de Nimrod, donde se ven dos soles, es porque sabía que algo había llegado. 7X llega, trae una lluvia, crea con su campo gravitacional, rompe los continentes, se rompen los continentes, ahí quedó el desierto de Atacama, ahí se rompen los continentes. Y mira lo que dice Dios ahora, mira. Cuando dijeron, hagámonos una torre, cuando dijeron así, mira lo que dice Dios ahora. Attention, please. Estoy leyendo Génesis 11. Dice, por si fuésemos esparcidos en la faz de la tierra. Ojo, quiero que, hermano, que por favor usted retenga esto que quizás lo ha leído muchas veces, pero ahora léalo bajo la dirección del Espíritu, apocalípticamente hablando. ¿Sabían que iban a ser esparcidos? Lo sabían. ¿Sabían los nefelines que iban a ser destruidos? Lo sabían. ¿Qué hicieron? Pirámides para esconderse, para que quedara su legado. Y mira lo que ahora Dios dice. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y aquí tenemos que entender algo. Cuando la Biblia dice que descendió Yahweh, es porque descendió. ¿Y cómo descendió? ¿Cómo cree usted que descendió? A ver, ¿con qué descendió? Está hasta el abismo. El Salmo dice que nada se esconde de la omnipresencia de Dios. Si me fuera al abismo, ahí estarás. Si me fuera al infierno, ahí está. Dios está en todos lados. Si usted cree que Dios le dice a Satanás, permiso, voy a entrar al infierno. ¿Me das permiso, Satanás, para entrar al infierno? ¿Usted cree que Dios le dice, no, hermano, Dios puede entrar ahí, hermano? Los demonios tiemblan, hermano.
Porque de Yahweh es toda la tierra, el universo, todo fue creado para él. Y por medio de él, para Yeshua. Pero Yahweh, hermano, no le pide permiso al diablo para entrar al infierno. Él es Yahweh, hermano, es poderoso, grande. Ese es tu Dios, ¿a quién le sirve? Aleluya. Cuando dice que descendió, mira lo que dice. Descendió Yahweh para ver, o sea, va a ratificar lo que estaban haciendo. Y lo que vio ahí, ¿qué vio? Vio matanza de niños, matanza de vírgenes, vio violación, ¿ah? Vio sacrificio de sangre, vio derramamiento de semen en los templos para edificar el semen y la degeneración del ADN, ¿ya? Esa asquerosidad, hermano, que dicho sea de paso, lo hicieron los mayas, los incas, los tihuanacos, los atacameños, lo hicieron, es lo mismo, el mismo patrón se repite, hermano, las mismas pirámides, todo se repite, el mismo culto, las procesiones que hacían, se repite. Mira, y dice, descendió Yahweh para ver lo que es la ciudad que todos edificaron. Dice, descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edifican los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno. Ahí está. El pueblo es uno. ¿Qué dirá Dios ahora de esta generación? Si dirá, hoy hay un nuevo orden mundial. Hoy estos otra vez se unificaron como la Torre de Babel. Están igual. Esta generación está igual. O sea que Dios tendría que decir lo mismo. Son uno. ¿Ya? Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, Dios vio que esta gente lo tenía tan claro que lo que iban a hacer bajo juramento lo estaban llevando a cabo. Imagínate que la Torre de Babel en el verso 10, si tú lees el capítulo 9, tú ves Noé y llegamos al 10, la tierra había sido castigada por un diluvio y aquí nuevamente, hermano, se está levantando una torre, hermano. Dios tiene que descender y los descendientes de Noé está levantando un falso culto de un nefelín, haciéndose pasar por Dios. Y descendió para ver la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. ¿Con quién descendió Yahweh? Yo creo que Yahweh descendió con Yeshua, con ángeles, pero ¿quién iba delante de ellos? Metatrón. Metatrón es el ángel destructor. Descendió Metatrón, ahí 7X estaba presente ahí, imagínense. Descendamos y confundamos allí su lengua. Por eso que el tema de las lenguas, hermano, aquí hay una revelación también que tómala en tu espíritu. Nunca fue el propósito de Dios que hubiera lenguas, hablar en lenguas. ¿Qué nos recuerda el tema de hablar en lenguas? Nos recuerda también lo que pasó aquí en Babel. Confusión de lenguas, discernimiento de lenguas. Por eso que Pentecostés, aquí hay dos cosas. Aquí Dios confunde las lenguas, pero en Pentecostés Yahweh unifica la lengua. ¿Por qué? Porque todos entendían lo que se estaba hablando. En otras palabras, esta unificación de lengua del hebreo se va a volver a unificar y se unifica en el espíritu. Cuando tú hablas en lengua espirituales, en la lengua de Yahweh, es la lengua del espíritu, es la lengua donde tú te conectas con el Padre. ¿Me entiendes? Esto, cuando el cuerpo sea glorificado, lo vamos a volver a recuperar. Y por eso que nunca fue el propósito de Dios que todos tuvieran diferentes lenguas. ¿Ok? En Pentecostés, lo que pasa ahí, que todos en su idioma entienden lo que está pasando ahí, eso es lo que representa que cuando venga Yeshua HaMashiach, dice Zacarías, que vamos a recuperar nuestra lengua natal. Así que no te preocupes si tú no hablas hebreo. En la glorificación de tu cuerpo va a ser cambiado tu idioma y vas a hablar hebreo. Descendió Yahweh para ver la ciudad y dijo aquí, el pueblo es uno y estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada será desigual. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, claro. Así, atención, los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo los esparció? La respuesta de esparcimiento está, ya te lo dije, en los días de Peleg fue repartida la tierra. O sea que vino un cataclismo, hermano, donde el Pangea, que era uno, se abrió y quedaron estos acá, los mayas acá, los chinos allá, los continentes se separaron.
Imagínate. La única manera para que no siguieran con esta adoración. Siguieron después ahí en los pueblos, ahí en cada pueblo, pero en vez de nuevamente destruir la tierra, mejor Yahweh los esparce, ¿ok? Esa es la misericordia de Yahweh, ¿ok? Dice, así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel, porque la palabra Babel quiere decir, viene de balbuceo. Babel también tiene un significado en acadio, quiere decir puerta de los dioses. Es decir, que Babel, esta Babel, era un portal de donde descendían demonios, principados. No solamente era un edificio, y de hecho, cada pirámide o cada lugar que los incas, los mayas tenían, eran un lugar de portales donde hacían descender demonios, descendían y bajaban por el inframundo o subían por el inframundo con líneas ley, procesiones con líneas ley son caminos que son guiados por los demonios para conducirte al altar, y estos eran verdaderos altares de sacrificio de sangre donde habían portales abiertos ahí donde esta gente recibía el poder demoníaco. ¿Ok? Qué tremendo que de ahí Yahweh los esparció por sobre toda la tierra. Claro, ahí se separaron los continentes. Esto que está pasando es lo mismo, hermano, que está pasando actualmente. Hemos vuelto los nefelines, Nimrod está volviendo, en la Antártica va a venir nuevamente algo tremendo, va a salir de la Antártica, hay nefelines que están semidormidos, por eso que todos los reyes de la Tierra han ido a la Antártica, van a salir con naves ahí, y el gran encuentro va a ser a nivel espacial, y ya te lo he dicho ya, que la tecnología que están teniendo esta gente va a ser usada para engañar al mundo entero. Para engañar al mundo entero. Yo en mi libro, El regreso de los nefelines, hay capítulos que enseñamos qué es lo que hay en la Antártida, cómo va a suceder este proceso. Porque el que desciende es Yeshua HaMashiach. Así como Dios descendió, vio, escuchó lo que estaban haciendo, ¿acaso tú no crees que Dios va a descender nuevamente porque esta gran torre de Babel científica se ha levantado con mayor fuerza? Tanto así que ese edificio que tú estás viendo ahí detrás mío, ese edificio que está sin terminar, ellos dicen, nosotros lo vamos a terminar. Agenda 2030. Lo terminamos. Mira cómo el hombre se ha levantado nuevamente. Aquí está un edificio en forma de torre de Babel como una burla a Dios. Como queriendo decir, aquí estamos nosotros. Hemos vuelto. Nimrod no desapareció. Nosotros somos los Nimrod de ahora. Nosotros somos los que estamos desafiando a Dios ahora con la ciencia, con la IA, inteligencia artificial, robot, que van a reemplazar a Dios, inteligencia cuántica, que el anticristo va a tener una inteligencia cuántica, va a ser como un Dios. Va a saber todo, te va a mirar y va a saber quién eres tú, todo. Hermano, estamos increíblemente en los tiempos de Babel. Y descendió Yahweh porque Yahweh va a descender. Porque Él es Dios. Porque Él creó al hombre. Y Dios va a descender. Yeshua desciende en las nubes con poder y gloria. Y pondrá sus pies en el monte de Sión, donde dice que es el monte Sión se abre y se crea un gran valle, porque la Biblia dice que Yeshua desciende. Yahweh descenderá con su Hijo en el valle de Armagedón, y esto se va a volver a cumplir. Así como Dios confundió las lenguas, vendrá una confusión terrible, y por eso que entendemos que Apocalipsis capítulo 18, la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados y sus plagas. Ahí está. Ahí está. Por eso que no nos hemos equivocado a escribir este libro apocalíptico. Porque como los esenios sabían de los nefelines y tenían el libro de los gigantes, nosotros como ministerio también tenemos nuestro propio rollo, donde aquí hablamos
como los esenios también hablaban sobre los nefelines, de Belial, de guerra espiritual. Somos una atalaya, no testigos de Jehová, que estamos en el filo de la profecía apocalíptica, desenmascarando al reino de las tinieblas, instruyéndote a ti para que sean abiertos tus ojos y recibas revelación de los últimos tiempos. Estamos en los tiempos de los nefelines, donde portales se están abriendo, hermano, y por eso es que cuando más ahora tú tienes que estar escuchando estos programas, orando, haciendo el Shabbat en tu casa, celebrando la fiesta del Eterno, porque es la única manera que Dios te va a conocer, porque son sus fiestas, no son judías. El Shabbat no fue para los judíos, el Shabbat fue para la humanidad entera. Que el hombre lo vea como un legalismo es otra cosa, hermano. Por eso, que estamos en una torre de Babel y estamos en los tiempos donde Dios descenderá. Porque si ellos hicieron eso y ofendió a Dios y los confundió, la parábola del trigo y la cizaña, Dios ordena que la cizaña sea atada en manojos. En manojos. Y esos manojos para mí son familias de los Illuminati, de los Rothschild. Familias que han destruido, que han engañado, que han robado. Familias de la simiente de los Nephilim, que van a ser atadas en manojos y echadas al fuego. Donde la Biblia dice que el anticristo y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. A Dios no se le escapa, hermano. No creas que esta gente que ha matado a tanta gente a nivel mundial a través de la historia van a quedar impunes. Dios los conoce y sabe quiénes son. Dice que Dios descendió y vio lo que estaban haciendo. Dios conoce cuando ellos se reúnen en secreto. Dios conoce sus planes, sus conspiraciones, las conoce todo. Ha dejado un tiempo, ¿para qué? Para que la manzana se pudra. Y en esa pudrición el mundo pueda ver lo que han hecho. Porque tú no puedes juzgar a alguien si primero no es expuesto su pecado. Dios es un juez y Él no puede juzgar a alguien sin que primero no haya un juicio, sin que primero no haya evidencia de que tú eres culpable de tus delitos. Los delitos están escritos, la historia, los cuerpos de la gente que están dañando, el delito estará ahí. Los esparció y ahora se volvieron a unir. Pero Dios volverá a descender con poder. Vi descender de los cielos a Yeshua HaMashiach. Descenderá. Te querís y tranquilo. Todo está escrito. No creas que ellos están ganando. Sí, podrán ser que están ganando ahora, pero el que gana es Yeshua HaMashiach. Y descendió Yahweh. No te preocupes, volverá a descender. Porque la torre de Babel ya está construida. Ahí está. ¿La estás viendo? Volverá a descender. ¿Cuántos dicen amén?